y gracias al agua de este planeta verdaderamente insólito. Un planeta, como han dicho los astronautas, azul, debido a la presencia del agua mayoritaria, con las nubes que giran a su alrededor, que también son una parte de presentarse el agua, y todo ello alimentando unas tierras emergidas en las cuales la vida, una parte de la vida, ha primero germinado, después sobrevivido y después aumentado de una manera realmente notable en lo que se refiere a los hombres, y un mundo al lado nuestro que es como una especie de otro planeta colocado al lado de las tierras emergidas, que es el gran planeta de las aguas. Por eso decir planeta agua, como alguien también ha mencionado antes, porque el planeta Tierra parece engañoso, planeta agua es absolutamente correcto, y hay que abrir ese planeta y lo primero que sale en él es el mar. El mar, a pesar de que no sea potable, evidentemente, el mar es la mayor parte del mundo, es la mayor parte de nuestro mundo. Aquí estamos lejos del mar, estamos en un lugar que es central, aunque haya un mar también, un mar en la granja. Es el primer mar que yo vi en mi vida. El mar de aquí, porque me trajeron, yo era niño en Valladolid, y nos trajeron del colegio y me enseñaron, esto es el mar. Y yo me quedé asombrado porque creía que el mar era un poco más grande. Luego nos llevaron a Tarragona y vi el mar verdaderamente de Tarragona. Pero este es el mar verdadero, el mar auténtico, el mar infinito, con ese barco que se aleja y que permite tener como el ensueño de lo que es el planeta Tierra, lo que es el mundo al otro lado. Pero ese mar infinito, ese mar enorme que nos rodea por todas partes y que los medievales pensaban que rodeaba las tierras emergidas de Eurasia y del norte de África, no es un mar igual. Hay distintas densidades, distinta salinidad, distintas temperaturas, y eso origina incluso distintas alturas en las zonas costeras según las áreas. El mar es diverso, tiene relieve incluso la superficie del mar, y además el mar es dinámico. El mar es un sistema dinámico general del cual proceden muchas de las condiciones atmosféricas, climáticas y vitales de lo que es el planeta Tierra en su conjunto, porque al moverse mediante una serie de corrientes marinas, pensemos en lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora con el Niño en el Perú, que corresponde a situación de cambio en la corriente marina de Humboldt, que va desde la Antártida hacia el norte, costeando las faldas de los grandes relieves andinos de la parte occidental de Sudamérica, hasta encontrar las aguas tropicales, las aguas equinocciales del sector central de América. Pero sobre todo porque ese conjunto de corrientes tampoco crea regiones dentro del océano, sino que esa corriente termoalina que hay en la imagen superior crea como una especie de gran pasillo general por el cual corren las aguas del mundo. Y las aguas de un sitio van a otro y todas ellas se comunican entre sí, y el mundo entero del mar, que crea a su vez una dinámica general para todo lo que son las aguas, también afecta y crea una especie de unidad general para todo lo que es el ámbito de las tierras a las cuales rozan esas aguas. Pero el mar es mucho más que un ente físico. El mar es no solamente evolución, es historia. El mar es un ente cultural, el mar es el viaje, el mar es Homero, es la Odisea, el mar es la primera literatura, la primera poesía. El mar es el primer viaje de isla en isla a través de los archipiélagos del mundo mediterráneo, del mundo helénico. Es la audacia, es el ingenio para navegar, son las relaciones, son los imperios, son las luchas entre los imperios, es el comercio entre unos y otros, es la obtención de un tercer elemento alimenticio tan importante como es la pesca. Son las grandes migraciones humanas, de un paso a otro, las de Asia a América, las de Europa a América, y América recibiendo a todos. Finalmente, son los descubrimientos, es el mundo de la guerra, las conquistas localizadas en esas zonas son los piratas. El mar es también la rapiña, es la tempestad, es el naufragio, es el drama constante. Es el arte derivado del mar, son las marinas que pintan los atardeceres y las galernas, es el conocimiento.
el conocimiento que permite al hombre universalizarse y que ha dado lugar a las relaciones entre los pueblos. Decía Séneca que los hombres del Mediterráneo estaban puestos a sus orillas como las ranas alrededor de un estanque, croando. Pero ese hombre del Mediterráneo es el mismo que luego fue y traspuso el Atlántico. El mar ha sido una liberación para el hombre y al mismo tiempo ha sido la amenaza del berberisco, la amenaza del pirata, de lo mismo que venga del norte o que venga del oeste o que venga del sur. El mar ha sido la extensión de la religión, ha sido el mar cristiano, el mar de San Borondón o de San Brandán que cabalgaba encima de un enorme pez creyendo que era una isla. El mar está en todos los términos, por lo tanto, de la cultura y ha sido el gran transmisor de las corrientes humanas a lo largo del tiempo histórico. La gran peregrinación corresponde, por ello, al mundo también del mar. Y el mar es el ingenio para navegar guiándose o bien con los meridianos o bien con los paralelos, con la brújula o con la estrella polar, guiándose con el viento. Navegando a través del viento, es el ingenio de la utilización del viento como motor, con esos complicadísimos barcos de vela que han sido la navegación del hombre desde épocas muy antiguas, prácticamente hasta fines del siglo XIX. El hombre ha tenido esa capacidad para asumir lo que es el mar y vencer lo que es el mar a lo largo de las épocas, justamente con esa complejidad y con esa fragilidad extraordinaria y con el desconocimiento de lo que había más allá. Cuántas islas perdidas, cuántas islas solitarias, cuántas islas de Robinson han existido precisamente por ese desconocimiento, las islas desiertas. Así que hacer un mapa de los continentes y de los mares, hacer el mapa del agua, ha sido fundamental para el conocimiento del hombre. Primero para situar las islas, porque la navegación se hacía o costeando o de archipiélago en archipiélago hasta alcanzar el otro confín. Saber dónde terminaba el Pacífico, saber si había un continente en medio, cómo es la punta inferior en el extremo sur de América o lo que es la punta de África, dónde terminaba la India, si el océano Índico estaba cerrado o estaba abierto, si la Terra Australis, que era desconocida, ignota, era realmente un megacontinente o era realmente como es, si había también un continente en la zona boreal, en el cual es el Polo Norte o no. La cartografía resultante del mar era absolutamente fundamental, pero no ha llegado a ser completa prácticamente hasta el siglo XX. Tengan ustedes en cuenta que la conquista del Polo Norte y la conquista del Polo Sur, la certificación de lo que es esa zona perdida es de principios del siglo XX, es ya del año 9 y después del siguiente decenio. El mar es la frontera. Si hay una gran frontera en el globo de la Tierra, es la orilla del mar entre el agua y las zonas emergidas, sea de una isla en un archipiélago o sea de la costa continental, de cualquier manera es el ámbito que goza de las dos partes. Y así no es de extrañar que haya una presencia de gente habitando siempre en las áreas de costa, porque es un área favorable, es un área que pide la existencia humana, no solo por el comercio, como antes he dicho, o por la defensa, sino sobre todo por la alimentación, lo que es la pesca, y los pueblos, como es el pueblo del norte de Asturias, Cutillero, celebrando la Muravela con el barco y cantándole a San Pedro las desdichas de todo el año y también las dichas, es un ejemplo de lo que es esa vida en esos lugares que están justamente en la orilla de los dos ámbitos, en la frontera de los dos ámbitos fundamentales de la tierra. Y la costa es al mismo tiempo un paisaje, es la belleza. La belleza de la costa es sublime, es extraordinaria. Este paisaje de Groenlandia, pero que podía ser de cualquier otro lado, de la Patagonia o de cualquier otro sitio, nos indica y nos sobrecoge lo que puede ser la belleza de la presencia del mar desde la tierra. El agua es atractiva porque es bella, pero, ojo, un poco más allá, como he dicho antes, está el desconocimiento. El desconocimiento significa la posibilidad de la ilusión. Cuando hemos conocido todo el globo de la Tierra, cuando se ha subido al monte Everest, cuando Google Maps
nos proporciona todos los rincones. Hombre, para los hombres eficientes eso significa un avance, pero ¿qué hemos perdido? El misterio. Hemos perdido un encanto especial que es el misterio de las cosas. Ya no hay nada que descubrir. Ya la prosa ha ido avanzando sobre la poesía. Y cuando no existía esto, cuando todavía había poesía posible en los confines, ¿qué es lo que ocurría? Que podía haber otro mundo mejor que el que tenemos, la Atlántida de Platón. Por ejemplo, podía ser el caso, la muestra de que existió un reino que desapareció, se lo tragaron las aguas, en el cual las cosas fueron mejores. Y el hombre siempre ha ansiado tener un paradigma afuera que le compensase de lo que veía dentro. Algún ideal. Es la montaña para Rousseau, donde existía una sociedad no contaminada, que era la de los montañeses, en las cuales uno se podía agarrar. Pero sobre todo había una isla que ha sido la isla fundamental, Utopía. Utopía significa que no, topos, lugar. El no lugar es lo que no existe, pero podía ser. El no lugar podía estar en cualquier sitio y podía estar en una isla. Una isla, por eso, no solamente es el confín, no solamente es el puerto, no solamente es la escala, es al mismo tiempo la posibilidad de una mejora, de un pequeño paraíso o un modelo en la propia tierra. Aparte del mar, porque tengo que ir ligeramente deprisa, dada la hora que es, otra forma de presentarse el agua es la niebla y la nube. La niebla en la montaña es un elemento característico de la cultura oriental. Fíjense ustedes, cuando pintan los chinos, por ejemplo en este caso, es muy importante las zonas no pintadas. Las zonas no pintadas se suponen que están en niebla, se supone que son el vacío. Lo sólido, que es la montaña, aparece entre vacíos. El vacío es muy importante en la concepción, sobre todo taoísta, de lo que es el ámbito del paisaje. El paisaje, en China, que son los inventores de la idea de paisaje, es una palabra que significa montaña-agua. Es la reunión de la montaña y el agua, pero no solo de la cascada que puede fluir o del torrente, sino sobre todo del agua de la niebla. El agua que crea ese vacío, detrás del cual reaparece el sólido, y dentro del vacío puede existir cualquier cosa. Hay que imaginar lo que puede estar ahí. Es el observador el que piensa lo que puede estar en el interior de esa zona neblinosa. Y también la nube se incorpora a la cultura occidental con el romanticismo. Cuando Caspar David Friedrich, el pintor alemán de principios del siglo XIX, pinta al viajero sobre una colina o sobre una cumbre, oteando por debajo de él el mar de nubes, ha vencido a la nube que está encima para colocarla por debajo y otear el mundo como desde el aire, como un pájaro. El vencimiento de la nube, estar por encima. Fíjense ustedes que yo miro este cuadro y ustedes lo están mirando en la misma postura que tiene el hombre pintado. Estamos, igual que su espalda, mirando hacia el mar de nubes. Es el dominio del paisaje. Es el paisaje como un elemento que hace cultura, que se identifica con esa cultura y que, sobre todo, desde la cúspide de la montaña, permite observar lo que podríamos llamar lo sublime en aquellos momentos. Esa nube tiene, sin embargo, en el planeta Tierra muchas distintas modalidades de presentarse. Las grandes lluvias, como ustedes saben, alimentan las selvas tropicales, están en el mundo del trópico, donde las tormentas y donde los cumulonimbos aparecen con una gran frecuencia por las corrientes ascendentes del aire, y de ello se deriva, aparte del poco poblamiento humano por las condiciones no solamente atmosféricas, sino sanitarias del lugar, eso da lugar también a la presencia de las grandes selvas del Amazonas, del Orinoco, o de las selvas africanas o de las selvas de la India. Y otra de las zonas, no en continentes tan anchos, sino en áreas continentales más estrechas, como son las puntas meridionales de América, aparece dando lugar a las tremendas lluvias patagónicas que desde el Pacífico descargan sobre la cordillera de los Andes y crean sus grandes lagos, sus enormes lagos interiores,
como la licuación de la nieve, y un tiempo absolutamente maligno que ha provocado que no hayan sido colonizados estos lugares hasta fechas extremadamente recientes. Y también la lluvia de la montaña. La lluvia de la montaña que llega en los veranos, que llega en los momentos también donde es posible la formación de esos cumulonimbos y descarga en tormentas formidables sobre el paisaje montañoso. Las tormentas de montaña son otra de las manifestaciones que tiene el agua más bellas y más impresionantes en la Tierra. Pero sin dejar esas montañas, lo que se transforma, sobre todo en los inviernos, otoños, primaveras, el agua de los ámbitos montañosos es en nieve y como consecuencia en hielo. No siempre digo como consecuencia en hielo, porque aquí no, que espero que cuando salgamos no haya llegado la glaciación, pero con relativa y buena frecuencia así ocurre. Y el hielo crea un paisaje propio. Hay un prestigio de los paisajes glaciares, quizá porque el hombre procede de la época de la gran glaciación, cuando salió de la caverna, la glaciación se estaba yendo, pero pintó sus bisontes justamente, o sus mamuts, en los momentos en los que la glaciación todavía estaba vigente. Los paisajes glaciares, las grandes acumulaciones de hielo, son una estética propia, que además corresponde también su énfasis a la época moderna, es decir, a la época prácticamente contemporánea, como es la época romántica. Aquí tenemos, al lado nuestro, en la cumbre de Peñalara, esta foto es del otro lado, del lado madrileño, pero podría ser también de aquí, un bloque errático enorme, fotografiado en 1917 por Obermayer, donde se han subido los exploradores a lo alto de la peña y que dan prestigio a la Sierra de Guadarrama porque participa de esa especie de buen nombre que da el haber tenido también sus propios glaciares. Pero esos glaciares han disminuido y están disminuyendo tremendamente. Cuando uno mira las imágenes de satélite del Polo Norte, por ejemplo, en el año 79 y en el año 2011, pero podría poner cualquiera otras a final de la temporada estival, lo que observa de la estival del Polo Norte, es decir, la nuestra, observa unas pérdidas notables de esa superficie marina helada que puede tener 2 metros de espesor, 1 metro de espesor, que es una especie de cáscara realmente muy pequeña sobre abismos abisales que pueden tener 4.000 metros de profundidad. Incluso en la zona más próxima, donde hay la pequeña Antártida, que es Groenlandia, que es un casquete de hielo de mucho espesor y de gran magnitud, la ruptura de los glaciares cuando llegan a la orilla del mar, como se ve en las imágenes interiores, en el 16 de marzo de 2011 se rompen, se desagregan, porque las condiciones tanto térmicas como mecánicas del mar propician justamente esa rotura y los bordes del hielo flotante que sale del continente y llega a las zonas marinas empiezan a retroceder también, incluso en las áreas continentales. Ojo avizor, los hombres que aparecen alrededor del globo de la Tierra en la imagen de abajo, que es una imagen antigua, enseguida han visto las posibilidades de un nuevo comercio por el paso del nordeste y el paso del noroeste, la posibilidad de transcurrir nuevas rutas comerciales, ha aparecido a lo mejor la posibilidad de extracciones minerales que no se pensaban en ellas, la posibilidad de aprovechamientos pesqueros y sobre todo el petróleo. El ámbito del petróleo y rápidamente las naciones muy civilizadas, muy avanzadas, que rodean ese Mediterráneo que es el Ártico, Canadá, Estados Unidos, la Unión Soviética, Noruega, Suecia, son todos muy poderosos, enseguida han estado a punto para saber qué pueden extraer justamente de esa nueva situación que se propugna en la actualidad por un cambio climático que todos ya conocemos. Sin embargo, allá al fondo, en el límite mismo del Polo Norte, esta fotografía es del Polo Norte en el año 1999, está y sigue la enorme soledad azotada solo por los vientos, por las telliscas, por la nieve que cae, por las brumas y por la belleza extraordinaria, la belleza cristalina que da la materia del hielo. Es el lugar de la absoluta soledad todavía. Aún sigue así. Eso es un paisaje que queda y otro paisaje en la periferia de este que se está yendo, que se marcha. Y en el otro lado, en el extremo austral,
Como se trata de islas o de áreas continentales, aparecen montañas que incluso pueden tener una gran altitud, completamente cubiertas de hielo. Himalayas, en este caso, es una montaña que tiene menos cota que el puerto de Navacerrada, tiene 1.700 metros de altitud, nada más, y sin embargo es una especie de Himalaya colocada sobre la orilla del mar, completamente congelada. Es todavía el reino de ese mundo glaciar que cada día es más escaso. Dentro del ámbito antártico, en el continente, esas puntas de la tierra de la Reina Maud, que aparecen como colmillos saliendo, tienen 3.000 metros de hielo por debajo. Es decir, que si ese hielo se marchara, aparecerían unos Alpes, o aparecería un Himalaya debajo, que ahora no vemos precisamente por estar cubierto por esa masa de hielo. Un paisaje que está sumergido dentro del ámbito glaciar. Y cuando, como en Groenlandia, la acumulación de hielo llega a ser hasta excesiva, se derrama hacia la orilla del mar y se forman extraordinarios lóbulos de piedemonte de hielo preciosos, como este que pongo aquí, pero los hay también en Alaska y en otros lugares, que crean esa especie de idea de abundancia. Y sin embargo, al lado tienen otros glaciares pequeños que indican que están retrocediendo de una forma absolutamente evidente. E incluso en ese hielo flotante que se forma como consecuencia del flujo de los grandes glaciares de la Antártida que llegan a la orilla del mar y flotan sobre el océano, se están produciendo, igual que lo que hemos visto en Groenlandia, enormes fracturas, extraordinarias roturas que llegan a superar a veces los kilómetros y las decenas de kilómetros para segregar regiones de hielo que pueden tener el tamaño incluso de un país europeo. Ese hielo emigra, es arrastrado por las corrientes marinas muy poderosas del Océano Antártico y de sus aledaños, por ejemplo, en el paso de Drake, van hacia el norte, se van fundiendo y lentamente desaparecen dentro de lo que es la gran masa de agua salada. Son reservas de agua dulce que desaparecen y que, como todos ustedes saben, por los hidrógrafos amenazan, en un caso de una mayor aceleración de esa rotura y de esas fusiones, en que subiera en el resto del planeta el nivel de las aguas marinas. Las aguas de montaña son unas aguas especiales que nos van tocando cada vez más de cerca porque nos vamos aproximando a la granja. Entonces, esto es el Nanga Parbat. La imagen es Carlos Soria, el montañero madrileño que ahora ha vuelto a partir hacia el Dhaulagiri, sobre un gráfico del siglo XIX donde esas montañas aparecían como las más altas del globo, aún. Aguas de montaña, ese mundo de cristal, ese mundo de hielo, colocados sobre los desiertos del valle del río Indo, en Pakistán, en la actualidad es el extremo occidental del Himalaya, y solo debido a esa especie de pilar tectónico que determina la presencia de un clima helado a 8.000 metros de altitud, se da el fenómeno absolutamente insólito de que en medio del desierto haya justamente agua. Es la altitud la que crea justamente el frío, la que crea el pequeño polo que se decía en el siglo XIX, mientras que el verano, esto es el invierno, mientras que el verano estaría en el valle, ese pequeño polo colgado y suspendido, este es el caso del Kanchenjunga en el Himalaya del Nepal, sobre los bosques tropicales o subtropicales de ese país verdaderamente extraordinario que todavía recibe las aguas del monzón. La presencia del monzón es fundamental para esas selvas, pero también para que estos glaciares existan debidos a la elevación. Y cuando soplan los vientos fueguinos o los vientos patagónicos a que antes me he referido, la congelación al estilo de la Antártida, como en el monte Sarmiento, que no tiene mucha altitud, tendrá unos 3.000 metros, aparece de una manera también generalizada. Estamos cerca, estamos entre dos polos, entre el polo de la desaparición del hielo y el polo del hielo que todavía persiste en estos lugares, creando unos paisajes insólitos y formidables que son paisajes del agua, que pertenecen al planeta agua. Pero el planeta agua en las montañas es todo, es desde el fondo del valle hasta la cumbre más alta. Este es el pilar glaciar del Nanga Parbat. Hay 7.000 metros de desnivel desde donde está hecha la foto hasta la cumbre. La foto está hecha a 1.125 metros, la cumbre a 8.125. El pilar glaciar se debe al frío de la altitud, pero también
a las nubes que se forman en la alta montaña, las laderas boscosas, también a esas nubes, a la irrigación que desde esas nieves y de fusión pasa por esas vertientes, y en cambio la parte baja es un desierto de una dureza realmente extraordinaria. Lo que es climáticamente esta región es un desierto. Entonces la montaña es lo insólito y da lugar a la presencia de la nieve y del agua. Únicamente hay oasis cuando se forman regadíos a partir de las aguas procedentes de esas montañas que viene arrastrando el río León, que es como se llama el río Indo. Estas son las nieves y los glaciares del Chogolisa a unos 7.000 metros de altitud, donde todavía el glaciar es tan inocente que se cree que puede fluir y que a la bajada va a tener todavía mucho terreno para poder llegar hasta su límite, alimentado a su vez desde las cumbres por las transferencias en masa de nieve y de hielo a través de los aludes que caen constantemente por esas vertientes tan altas, por lugares tan inestables, acrecentados por los terremotos que da la tectónica aún viva de estos lugares que se siguen elevando, para formar esas enormes autovías de las lenguas glaciares con sus morrenas a decenas y decenas de kilómetros, 60 kilómetros en el glaciar del Baltoro, que es el que está aquí fotografiado, con las confluencias y llegadas de otras calles de glaciares, formando un laberinto realmente notable de mundo mineral y de mundo helado, que es la característica del Himalaya y del Karakorum. A veces, incluso, esas lenguas glaciares llegan al mar, como ocurre en la Patagonia o como ocurre en Groenlandia, como antes hemos visto, y se rompen entonces por la acción del mar, por la cavitación que produce el oleaje en los fiordos del mar, y se caen en paneles extraordinariamente llamativos para los visitantes, masas de hielo que descubren ese hielo antiguo azul enormemente denso que está en el corazón de la masa del glaciar. Y esto ha sido el mundo. En esta imagen que está en Lucerna, en Suiza, que yo fotografié allí, hay lo que era ese lugar hace 20 millones de años, con un mundo tropical, y hace 20.000 años, con un mundo glaciar, con sus mamuts. El contraste es para sorprender al turista, es evidente, pero tiene importancia. El cambio climático ha existido siempre en la Tierra. Lo propio del clima es cambiar. Que ahora haya un cambio climático, no de la intensidad de la glaciación o de algunos interglaciares, es un símbolo de lo que es el planeta y lo que es la evolución del planeta. Probablemente lo que no tenemos que hacer es azuzarlo, es incrementarlo, es intentar todavía forzarlo más, pero este es el hecho. Y nosotros vivimos en un mundo que es el mundo como ese hombre que salió de la caverna después de pintar bisontes cuando los glaciares empezaron a retirarse, en un mundo, por fortuna, de la deglaciación, por fortuna de un interglaciar. Quedan glaciares colgados en los Alpes, todavía residuos de la pequeña edad del hielo o de la gran glaciación, pero son glaciares residuales, marginales, colgados en las alturas. Los glaciares de muchas otras partes se han ido y han permitido que el refugio Zabala esté donde esté, en las rocas pulidas del Neis de Peñalara en el ámbito sureste, o que se haya deglaciado el enorme cañón del Valle de Ordesa. Y cuando digo enorme no lo digo por su longitud, sino por el espesor del hielo. El hielo llegó a tener 800 metros de espesor en el Parque Nacional de Ordesa. Los glaciares del Pirineo tuvieron los mayores 36 kilómetros de largo, pero los glaciares del Karakorum, hace 20.000 años, tenían 400 kilómetros de largo. Era otro mundo por completo, y la deglaciación ha permitido que Grenoble esté donde está, porque si no estaría debajo del hielo, y prácticamente Ginebra, y casi llegaron hasta Milán. Era el mundo muy invivible, muy difícil para vivir para el hombre. Y los paisajes que han resultado de ese planeta hielo, del planeta agua, como este de los picos de Europa, son formidables. El resultado es que tenemos un escultor que ha obrado para nosotros y nos ha regalado el escultor agua, el escultor hielo, el escultor nieve, que ha regalado para nuestras generaciones estos lugares vivideros, como en el caso de los dos circos colgados y umbrales y cubetas de los picos de Europa,
o el circo fantástico de la Sierra de Gredos, del circo del Almanzor, donde se encuentra la laguna y que en esta foto invernal da la apariencia todavía de que se puede revivir ese mundo en nuestra imaginación, que ocupó con lenguas de 8 kilómetros de largo, que no está nada mal, este sector de la Gran Serranía. Y cuando se han ido los hielos, como en la cara sur, luego aparece en la deglaciación un paisaje fantástico, un paisaje de rocas graníticas erizadas, como es el caso de los Galayos de Gredos, formidable, heredado justamente de esa circunstancia. Y también hay que decirlo, cuando se va el hielo, cuando se va, como se está yendo en la actualidad, como ocurre ahora en Groenlandia, esta foto está hecha al pie de un glaciar que se está retirando, enseguida la vida llega, corre el agua, salta entre los peñascos de las morrenas, empiezan a aparecer líquenes, musgos, ranúnculos, plantas asociadas a los márgenes de los glaciares, colonizadores de ese espacio que le dan el regalo extraordinario de la vida. Y poco después aparecen los bosques venerables y sus habitantes acantonados en esos santuarios, a veces empujados también desde abajo por el hombre, pero que dan lugar a lo que es quizá hoy en día una de las joyas de nuestra cultura, que son los espacios naturales y que nos llevan incluso en un acto de generosidad a protegerlos. Y el hombre llega también y transforma el territorio en esos lugares que estuvieron glaciados y crea el paisaje final con sus praderías, con sus invernales, con las cercas, con las arboledas que distribuye a su gusto, mientras todavía la nieve perdura en lo alto de los picos de Europa. Y con él llega la vida de otra manera, domesticada, sin duda, a la pradera, con el ganado, con las actividades de invierno y de verano, junto a lo que queda de residuo de lo que fue ese planeta hielo. Y se cubre el campo con los árboles propios de la vida rústica. Aparecen los chopos, aparecen los arces en el otoño rojizos y el bosque que cubre las laderas intercalado con las terrazas de las antiguas praderías de ganadería. E incluso llega la religión a asentarse en esos lugares altos, en toda la colonia del hombre que arrastra la cultura, como el monasterio de Rombú, a más de 5.000 metros de altitud, al pie mismo del monte Everest en el Tíbet, que es la montaña que aparece al fondo de la fotografía. Pero más preocupante es el deshielo contemporáneo. Vamos a ver si se queda quieta. Y este glaciar de Monte Perdido, que está en una foto de la Sociedad Peñalara en 1919, tiene esa extraordinaria cascada de hielo que aparece cubriendo el escalón inferior de esa montaña que está realmente escalonada, ha desaparecido en la actualidad. En la foto de la derecha, que es una foto que hice yo en el 2003, la otra no la hice yo, como pueden ustedes comprender, pero casi, pues esta imagen es, yo creo que suficientemente elocuente. Pero si vamos a otras latitudes, imaginen ustedes el glaciar Columbia en Alaska, ese gran fiordo de la izquierda, ha desaparecido. Tener una convexidad en el plano ha pasado a una concavidad en el plano. Ha desaparecido varios kilómetros de hielo entre 1980 y el año 2005. Es decir, que estamos hablando de una aceleración hoy del fenómeno de licuación glaciar que produce alarma. Y además que porque se da en la totalidad del globo de la Tierra. Esto es el macizo del Mont Blanc. La foto de arriba es del... perdón, la foto no. El dibujo, el grabado de arriba es de 1786. La foto de abajo es de 2009. Es el mismo lugar. Donde había hielo en espesor notable, ha disminuido y hay vaguadas. Donde había hielo vivo, que resplandecía, hay o roca subyacente al glaciar que ha aparecido, lecho de granito, o bien rocalla, morrena, derrubios, corridos por todos los lados, que indican un nuevo poderío, el poderío de la piedra sobre el poderío del hielo. Esto hace nada, esto ha corrido secularmente, no son glaciaciones milenarias, son glaciaciones seculares o multiseculares como mucho. Les pongo esta imagen de una reconstrucción de cómo podría ser el glaciar de Laneto en la pequeña edad del hielo, que saben ustedes que tuvo sobre todo entidad desde fines del XVI al siglo XVIII, pero se inició antes, en el siglo XIV. Llegarían a tener esta
dimensión, hombre, colocadas solo en las cumbres, son glaciares pequeños, pero inmediatamente después empezaron a disminuir a partir de 1860. Inmediatamente después, en los años 40, después de la gran sequía, se quedaron en esa posición. En 1983 tenían esta posición. En el 2003 estaban arrinconados a la zona de crestas. ¿Cómo serán en el año 2050? ¿Quedará todavía un residuo de hielo o será todo el lecho granítico lo que aparezca en superficie? No obstante, no se alarmen, a lo mejor viene otra glaciación, no sabemos si de mucha intensidad o poca, con tal de que durase. Esta foto está hecha en el invierno de 2017, hace muy poco tiempo, en estos espasmos que estamos teniendo entre veranillos e inviernos gélidos, que nos van sacudiendo a lo largo del invierno, me parece que de la primavera. De pronto los carámbanos de un túnel cercano a Benasque preludian otra vez la posibilidad de que si eso existiese, tendríamos de nuevo un reavance de carácter glaciar. Pero además el agua en las montañas ha tenido otro papel que me parece muy interesante de señalar, y es que las montañas han sido consideradas divisorias de agua. En latín, divorcia aquarum, del divorcio de las aguas. Y eso, desde el siglo XVIII, dio lugar a los repartos regionales. Bueno, los municipios terminan en la divisoria de aguas de la sierra, las provincias, la comunidad autónoma, el Pirineo español y el francés están en el ámbito de la divisoria de aguas del Pirenaico, pero realmente no es así. Realmente no es así. Muchas veces en las montañas el Ródano y el Rin nacen a pocos metros uno de otro sin que haya un relieve interpuesto dentro de los Alpes. Y no digamos en el mapa de la Patagonia que pongo ahí, donde se discute y se disputan 1 metro cuadrado Chile y Argentina. Se puede trazar la divisoria de aguas en ese mapa lleno de fiordos, lleno de canales, labrados por el hielo de la última gran glaciación, todavía con glaciares existentes en la zona. Evidentemente no. Se trata de un error. Las divisorias de agua acopladas a las montañas son erróneas. Muchas veces la divisoria está en un llano. Este es el relieve del Fitzroy, de la Patagonia, enorme masa de granito de más de 3.000 metros de altitud, que no es la divisoria de aguas. Los ríos que van a parar al Pacífico nacen en Argentina, los ríos que van a parar al Atlántico nacen en Chile. Es decir, están segmentando de forma constante y troceando la cordillera, de tal modo que si una frontera se trazase por una divisoria de aguas, tendría que hacer unas eses monstruosamente grandes, con lo cual tienen que cortar por otro criterio, que es el criterio del relieve, que no es divisoria. Pero lo mismo ocurre con el Aneto y la Maladeta. Están todos ellos dentro del territorio español, y el río que corre hacia la parte francesa nace al otro lado de unas altitudes menores. Estos ríos, el río que nace al norte de ese gran baluarte granítico de la Maladeta, es el río Ésera, que da una vuelta, recorre el macizo, lo abraza y va a parar a última hora en la dirección de la cuenca del Ebro. Y en los picos de Europa pasa lo mismo. Los picos de Europa son la máxima altitud, pero están cortados por gargantas muy profundas, como es la garganta del Cares, la garganta del Deva, etcétera, que nacen, tienen su cabecera en León. Los atraviesan por esas gargantas, por esos desfiladeros, y van a parar al Cantábrico. Nunca se puede asegurar que la gran masa de relieve sea la divisoria de aguas, y el hombre ha vivido pegado a eso. Incluso los códigos del derecho internacional fronterizo está basado en las divisorias de agua de forma equívoca. En el Himalaya, el río Indo nace al norte del Karakorum y va a parar al Océano Índico. El río Sampo, que luego se convierte en el Brahmaputra, va a parar al Tíbet, desde el Everest y desde el monte Kailas, da toda la vuelta al Himalaya, se mete por una garganta y va a parar a la India, a la zona del Golfo de Bengala. Otro de los elementos característicos del agua de montaña son los lagos. También tenemos nuestros lagos. Esos lagos aparecen salpicando una cota determinada, donde estarían las finales de las lenguas glaciares, o las cubetas de sobreexcavación que pasaron por esos glaciares antiguos de la gran glaciación y nos han regalado con esas aguas lacustres
por todas las montañas del globo de la Tierra. Son miles y miles los glaciares que aparecen por todos los lados como focos que llaman la atención. Hay algunos otros que no son glaciares, por ejemplo, este lago, el Issyk-Kul, que se encuentra en el Kirguistán, en el Tien Shan, en la cadena del Tien Shan, está colocado entre los mayores desiertos de la Tierra. Por un lado, los del Kazajistán, que aparecen al norte, pero sobre todo los del sur, los grandes desiertos de China. Entonces, esas zonas desérticas crean un ámbito de pronto, debido a la tectónica, elevado a 1.600 metros de altitud en la lámina de agua, pero con picos que lo rodean de más de 4.000 metros, insólita. Y una pequeña Suiza, un pequeño Pirineo aparece localizado en este sector con una belleza extraordinaria, lleno de bosques, en medio de una región enorme, el Asia Central, que son todo meros desiertos. Esta lámina de agua impresionante, con gran cantidad de kilómetros de recorrido y apenas habitada a su alrededor, es una reserva natural increíble colgada en medio de ese ámbito extraordinariamente desértico. Pero ya digo, los ibones, los ojos de la montaña que decía Gautier, hablando de la laguna de Peñalara, son quizá un elemento mucho más próximo para nosotros. Están por todos los lados, por el Pirineo, a veces en rocas volcánicas, a veces en rocas esquistosas, a veces en rocas graníticas como en gredos, y crean un mapa de resonancias que tienen un eco y que tienen una importancia también incluso turística de forma muy llamativa. Otras veces se incluyen dentro de las morrenas que sirven de diques, de represas, de esos conjuntos y forman lagos como este del Tien Shan, de una belleza apacible en medio de los bosques de coníferas y de las praderas ganaderas. Pero el gran agente del agua en la montaña son los torrentes. Debido a las lluvias torrenciales, debido a las licuaciones de las primaveras, de la nieve, los ríos mayencos, dicen en Huesca, los ríos de mayo, y debido a las pendientes extraordinarias que tiene la montaña y a las caídas derivadas de la acción glaciar que tiene que saltar, esos ríos alegres, esos ríos que saltan, esos ríos saltarines, se convierten en la gran fuerza de la montaña, a veces extremadamente destructiva. Acuérdense ustedes de la catástrofe de Viescas. No hay que ir más lejos, pero eso recorre con una especie de temor y de adoración también, porque el agua es portadora también de bienes, a todo lo que es el ámbito montañoso. Es el río obstáculo, el río que no se puede cruzar si no hay un puente. Ese es el gran río de montaña, el río formidable, el río fuerte, como le han llamado el río León, al Indo, con razón, que es capaz de mover un bloque y de hacerlo rodar. Y es el agua de la cual se aprovechan las llanuras. Las llanuras tienen esos castillos de agua, que son las montañas, nuestras montañas. Este es un embalse pirenaico en el Valle de Tena, que es el resultado de las regulaciones de las aguas que licúan de las nieves en las primaveras y que aguantan hasta finales del otoño, vaciándose progresivamente los rosarios de embalses, como aquí, por ejemplo, puede haber en el río Lozoya, que también es un rosario de embalses, para la regulación o para la obtención de energía hidroeléctrica, como se hicieron muchas de las presas colgadas en altitud en la montaña pirenaica. Con todo y con eso, nuestros ríos son ríos al margen, son ríos marginales. Cuando uno ve un mapa infantil de lo que son los ríos, esto es un mapa de escuela, los ríos de Europa, dice, estamos aparte. Tantas cosas de ese país que es diferente, también en lo que son los ríos. Cuando uno piensa en el Volga, o cuando uno piensa en esa reunión de ríos que pueden ser el Ródano, el Rin, el Danubio, que han creado comunicación y una Europa de conjunto porque han sido navegables y porque han dado lugar a civilizaciones enteras que los han recorrido y que han dado unión y desunión. Piensen ustedes en el mundo del Danubio, por ejemplo, la cantidad de desuniones que hay. Nosotros hemos quedado al margen. Estamos condenados al margen. Y además tenemos una red de ríos tan marcada por la geografía, pero tan marcada también por los reinos históricos de Portugal por una parte, pero sobre todo de Castilla y de Aragón, con el enorme baluarte, el hinterland de la Ibérica, seco y despoblado,
de zonas calcáreas que se interpone entre el Valle del Ebro y los valles meseteños, y también otros, que nos ha marcado profundamente y que sigue siendo objeto de polémica y objeto de duda y objeto también a veces de luchas intestinas por los trasvases o por otras cosas más ideológicas. Pero nosotros también estamos compartimentados por esa red hidrográfica. El agua cuenta mucho. Y el agua, además, trae consigo movimientos viscerales. No me toquen el agua. Yo recuerdo una vez que iba por las Villuercas y estaba estudiando las cuarcitas de las Villuercas y apareció un hombre con una escopeta que me dijo, no me toquen el agua. Mire usted, yo soy profesor de geografía, no soy de la Confederación. Dice, es que si me tocan el agua, les pego 2 tiros. En fin, ¿pero qué ha pasado en Aragón con el agua del Ebro? No me toquen el agua. Manifestaciones de gentes, de ancianos que recorrían las calles de Zaragoza, porque no me toquen el agua. Y así, sucesivamente, el agua concita muchas cosas, no solo espirituales y no solo prácticas, sino a veces de identidad, identitarias. Pero tenemos unos ríos además caprichosos, unos ríos tremendos. Este es el Ebro, en las inundaciones de marzo de 2015, lo que son los meandros de la zona cercana a Zaragoza y a Gallur, de repente se desbocan y aparecen inundándolo todo. Tenemos un régimen mediterráneo. No tenemos que hacernos a ello, tenemos nuestras ventajas con ser mediterráneos, pero también tenemos nuestras desventajas. Bueno, las inundaciones las hay en todas partes, las hay en el Mississippi y las hay en el Danubio. Es decir, que tampoco vamos a crear ahora una especie de mea culpa propio de nuestros ríos. No, no es así, pero efectivamente son ríos caprichosos. Tienen estiajes profundos, pero también avenidas y crecidas violentas y extraordinariamente fuertes. Y si además nos metemos medio de los ríos, todavía peor, como ocurre, por ejemplo, en el Valle de Arán, donde se han edificado estos chalés recientes en medio de las escorrentías, en medio de las aguas que corren. Y entonces, cuando llegó el momento de aquel junio de 2013, donde crecieron todas las regueras que podía haber en el Pirineo, las casas que estaban en medio se encontraron cogidas. Pero les voy a poner otra foto después de esta, aún más llamativa, para que no metamos más la pata. Fíjense ustedes en el cartel. Venta del solar en medio del lecho mayor del río Garona, del Garona de Ruda, que es el río que corre por el Valle de Arán. Las 2 fotos están hechas en el Valle de Arán. Venta solar. Llamen ustedes a este teléfono si quieren, pero ya tienen previsto que dentro de un tiempo más o menor, ahí estarán con el agua en el sótano. Pero sobre todo me importa decir, y alguien lo ha dicho antes, pero decía, los ríos son ecosistemas. Claro, los ríos son paisajes. Vamos a ver, los ríos son paisajes, los ríos son sotos, los ríos son vegas, los ríos son las arboledas, los bosques de las riberas. Los ríos son también el hombre que vive alrededor y que ha plantado sus huertas, el regadío. Todo eso es el paisaje. Es Aranjuez también, con la belleza del monumento puesto al lado del río. Los ríos españoles, señores, no son cañerías, no son cuestión solo de fontanería, son cuestión de cultura. El río es naturaleza y es cultura. Son las 2 cosas a la vez. Y nuestros ríos los cantó Garcilaso, las orillas del Tajo, y quedaron para siempre en la literatura española, y eso tiene un deber de guardarlos, un deber de la frase que antes nos decía el alcalde, de que no pasemos por la tierra creando situaciones que luego nos puedan reprochar nuestros sucesores. Los ríos son paisajes, paisajes bellos, paisajes amenos, paisajes atractivos, paisajes interesantes desde el punto de vista ecológico, paisajes históricos, como este puente precioso del Camino de Santiago, para justamente atravesar un río inatravesable, es el río Aragón, fuerte y duro, porque han pasado miríadas de peregrinos y de culturas procedentes de toda Europa para llegar y atravesar la península ibérica en razón de un señuelo que estaba colocado en el Finisterre. Los ríos son belleza, los ríos son cascadas. Hay cascadas, decía Unamuno, que le mueven a uno el espíritu, mientras que las turbinas no mueven el espíritu, mueven otras cosas, mueven la economía. Y entonces hay que saber compaginar ambas cosas, pero los ríos evidentemente también son belleza.
Y en medio, vuelvo al principio, de ese desierto cósmico que es el sistema solar, tenemos esta maravilla. Tenemos este lujo verdaderamente increíble, por eso había que hacer un elogio al agua, hacer un canto al agua como el que yo estoy haciendo. Y cuando desaparece el agua, se queda la huella impresa como la de una momia, como la de un ser momificado en el desierto. Esos árboles no son árboles, son cuencas de ríos desecadas, en un desierto cubierto por arena y por saladares. Solamente lluvias extemporáneas de vez en cuando reanudan las escorrentías que crean estas redes fluviales, estos conjuntos, y corren por el fondo de vaguadas casi perpetuamente secas. Y uno se estremece cuando ve una foto así, porque sabe que ahí hay una pérdida, que se ha perdido algo en el planeta que le es esencial, se ha perdido justamente el agua. Y cuando la evaporación de las zonas de Irán o de Sudamérica, esta foto es de Sudamérica, dan lugar a la presencia de estos saladares, también hay una evocación de lo que es justamente el agua desaparecida. Hay sitios, como por ejemplo es Turfán, que está por debajo del nivel del mar en Asia Central, al lado de las cadenas que antes hemos visto del Tien Shan, donde la soledad es total, la despoblación de los alrededores es muy grande y el desierto se ha apoderado de todo. Pero ojo, no es un desierto cósmico, es un desierto histórico. Allí había, en medio de este conjunto, agua que corría por los bordes procedentes de las altas montañas que están cerca, el Kunlun, el Tien Shan, y que de los derretimientos de las nieves y de los glaciares bajaban a alimentar los bordes de esta masa, de este mar de arenas. Una ciudad histórica que desapareció en la Edad Media, la ciudad de Lop, se encontraba al lado de este lago. El lago que se ha llamado el lago que camina, porque es un lago que ha ido desapareciendo, se ha ido cerrando sobre sí mismo como una especie de círculo cada vez más pequeño, y ha formado en las imágenes de satélite esta especie de oreja, donde cada curva es un estado del agua cada vez más pequeño, cada vez más retraído, hasta desaparecer del todo. El hombre ha intervenido con los regadíos de las partes superiores de los ríos que alimentaban esta zona también, pero el desierto ha avanzado. ¿Y cuál es la consecuencia de todo ello? La desaparición de una civilización, la civilización de la ruta de la seda, donde quedan a veces colgando en el desierto murales verdaderamente increíbles que hablaban de ciudades cosmopolitas y ricas que derivaban del imperio chino, donde llegaron los guerreros procedentes del este y se instalaron allí como grandes señores, viviendo en medio de la vegetación y de la riqueza de la vida que proporcionaba el agua que se ha ido. Pero quizá la mayor lección de todas del agua perdida es la que hay en el desierto líbico entre la frontera de Egipto y la de Libia, y la de Sudán, muy al sur, muy metida en el interior del desierto. Hay unas mesetas de arenisca que se llaman Yilf Kebir, que tienen algunas cuevas verdaderamente notables, y cuando uno se acerca a esas cuevas descubre algo insólito. Ese lugar que aquí vemos totalmente invivible, totalmente desierto, estaba poblado. Había vacas, había jirafas, había leones que corrían por estos lugares, había cocodrilos en los ríos, y había un pueblo que bailaba y que cantaba, y dibujos de fuentes, y dibujos de cursos de agua que salta por entre las peñas, e incluso, lo que parece más inverosímil y que está en la foto de abajo, unos nadadores nadando apaciblemente en un lago, en una charca de agua. Esta cueva de los nadadores fue descubierta por un explorador, Almasi, en el año 1934, y se quedó totalmente sorprendido. Allí descubrió esas figuras, pero antes había visto otras que relacionaba, y que no son demasiado viejas, relacionaba con civilizaciones perdidas. La civilización neolítica, que existió desperdigada por los relieves africanos, ahora desérticos, viviendo de esos castillos de agua que almacenaban esas montañas y de las lluvias que los realimentaban de vez en cuando y que permitieron que una civilización entera existiera allí y ahora se ha esfumado. No quedó, porque era una civilización ágrafa, no quedó ningún documento, no quedó más que el descubrimiento en la llegada a estas cuevas. Y allá también en el desierto, donde hay un pozo, donde hay una brizna de agua, está el oasis. El oasis es el antidesierto,
es el círculo cerrado sobre sí mismo, rodeado por la muerte. Y donde hay un oasis, hay un retiro. Y donde hay un retiro, hay también un santo, como San Antonio Abad, nada menos, colocado en el desierto de Egipto, en este lugar verdaderamente inverosímil, aprovechando una mínima fuente de agua que puede permitir la perduración de la vida. Y el agua, en nuestra cultura y en todas las culturas, ha dado mucho que pensar. No solamente es un agua útil, no es el agua de la noria, no es el agua del molino, sí te lo es, pero también es el agua de la filosofía. Hay un libro precioso que yo les recomiendo de Bachelard, Gastón Bachelard, que se llama El agua y los sueños, que es el libro de la cultura del agua. El agua como paisaje pensada por los filósofos y cantada por los poetas. Es una recopilación verdaderamente extraordinaria, además el libro es barato. Pero el hombre también ha sido creador de una cultura práctica, porque la cultura no solamente es teórica o etérea, sino que puedes, como la cultura, digamos, levantina, o la cultura de Murcia, la cultura de la noria, que he dicho antes, la cultura del regadío, no digamos Canarias. En Canarias se puede vivir gracias al agua buscada por galerías, encontrada y desencontrada, y todo el regadío existe en razón de eso. Pero esta imagen que tomé hace unos años en el Valle del Indo creo que es emotiva y al mismo tiempo suficientemente expresiva de lo que significa el agua. Por el fondo del valle corre un río tumultuoso que no hay quien atraviese, un río difícil, un río duro, donde se han aposentado en algunas curvas de los meandros donde hay un rellano, algunas huertas, algunos pueblos. Pero en terrazas fluviales colgadas muy antiguas hay un poco de verde, donde se asienta, porque no es pendientes fuertes, donde todo se resbala y todo cae y las laderas están en constante movilidad y con aludes, sino que hay una estabilidad y allí hay árboles, hay cultivos, hay praderas y hay casas, como encima de la palabra rellano que estoy poniendo. Pero fíjense ustedes, lo que es extraordinario en esta foto es ese canal verdaderamente inverosímil que cruza casi en diagonal toda la diapositiva por donde pone la palabra riego, con una línea de verde que ha crecido a lo largo del agua existente en medio de ese desierto móvil, que es esa masa de piedras que vienen desde las alturas del Himalaya y del Karakorum, y sobre todo hay un sendero que sale del canal, que va, no sé si se puede, si lo ven ustedes, tiene como dos puntos que se unen se mete peñas arriba, trepa, haciendo unos zigzags inverosímiles, buscando donde pone la palabra prado, un prado, una pradera colgada en medio de la desolación de la montaña para llevar allí un rebaño de cabras. El hombre trabajando, el hombre buscando lo que es la fuente de la vida, que es el agua. Y ahora ya me meto en esta segunda parte, que es más breve, en nuestro sistema central. Vuelvo a Gredos. Gredos porque es el formidable castillo del agua que tenemos en el sistema central, porque está próximo y porque no debemos ser tampoco tan extraordinariamente circunscritos al Guadarrama, pero voy a acabar en el Guadarrama. Tenemos a Gredos con su circo y con su laguna helada, en este caso, recordando su origen glaciar, con la belleza que antes he dicho que tiene el agua de la montaña. Pero en este caso no estamos sobre un desierto, estamos sobre el antidesierto, todo está lleno. A nuestro alrededor hay una multitud de luces en la noche de la península ibérica y Madrid sobre todo que ciega con ese resplandor, y nosotros estamos en esos castillos de agua rodeados con la responsabilidad que deriva de esta población verdaderamente notable que está a nuestro alrededor. Pero alrededor del agua tenemos dos elementos distintos. Por un lado, lo que son los factores naturales, y por otro lado, lo que son los usos humanos que se derivan de la presencia y posibilidad de esos factores naturales. Entre los factores, precipitaciones, temperaturas, altitudes, como son las nuestras, nieves, como es este el caso, las fuentes que salen de esas consecuencias, los lagos que se pueden formar, las escorrentías, por donde fluyen las aguas, los arroyos en suma y los ríos. Y de todo ello extraemos dentro de nuestro sistema central un sistema humano también que se aprovecha de esas aguas, que le permite sobrevivir desde los pozos de nieve tradicionales, y aquí tenemos un buen ejemplo, las caceras que permiten canalizar el agua, los acueductos que permiten llevarla dentro de la sierra y fuera de la sierra,
las pesquerías o pesqueras que también hay en el interior y que aquí tenemos al lado, los puentes como verdaderos elementos ornamentales, no solamente funcionales de la sierra, los molinos, los batanes, otro tipo de elementos, las fuentes ornamentales, los jardines, estamos hablando de la granja, y los abastecimientos, que son fundamentales, y si no, piensen en Segovia y piensen sobre todo en Madrid. Y tenemos también nuestro castillo de nieve, nuestro castillo de agua en el circo de Peñalara, colgado por encima de los 2.400 metros en la cumbre, y también con esa vitola, con ese aspecto del paisaje extraordinariamente evocador de lo que es la masa de agua. Un pequeño ártico colgado en la cumbre de Siete Picos, tan próxima a nosotros durante los inviernos, las cascadas heladas durante esas épocas frías, las nubes de tormenta extraordinarias en los momentos de verano, que en los momentos de sequía y de estiaje todavía proporcionan agua a la sierra, los lagos, siguiendo el esquema que hemos visto general en todas las montañas del mundo, las lagunas de nieve, el Pico del Nevero, o las lagunas de Peñalara, o las lagunillas, etcétera, creando una sierra de agua, una sierra de torrentes, de arroyos, de lagos, es la Laguna de los Pájaros, el torrente de Peñalara, que permiten que la sierra sea el gran manantial que alimenta a los pueblos de su base, a los pueblos de su entorno, de su centro y a las ciudades que están, y más allá, en su alrededor, e incluso van a parar a los grandes ríos como son el Duero y el Tajo. Los regajos y los bosques crean las laderas, saltan los escarpes de la montaña naturales, se llenan con la presencia de los abedules o con los tejos, con los acebos, con los robles, etcétera, con los pinos. Se forman los pendientes, los puentes allí donde hay un ambiente de carácter monumental, como puede ser en el caso del Paular, o puentes rústicos en otras partes. Se crea una cultura alrededor del agua que queda monumentalizada en estos elementos. En las pesquerías nos recuerdan el territorio del pasado, las fuentes ornamentales nos están acercando progresivamente a la granja con la belleza del tratamiento del agua dieciochesco ilustrado. Las gentes vienen a admirar lo que son, por ejemplo, en el Allende Sierra del año 2013, el puente de los canales del siglo XVI, con admiración y con gusto, reavivándose ese espíritu de la cultura hasta llegar a la ciudad de la granja con su maravilla de palacio, de instalaciones, de urbanización urbanística y al mismo tiempo con los elementos madereros de Balsaín, que también crean una cultura propia de explotación y de relación con el bosque bajo las cumbres de Peñalara, como bien pintó y grabó el gran Brambila en el siglo XVIII. Y así se ha creado alrededor del agua, como antes también se dijo, con los fresnos, la aparición de un mundo entre lo rural y lo natural, lleno de vocación y lleno de categoría, que no escinde una cosa de la otra, y tampoco escinde la parte alta del río, como puede ocurrir en el Eresma, donde es todavía serrano, hasta cuando se convierte en el río Castellano, que corre por los alrededores de Segovia, junto al Clamores, creando ese baluarte que es la ciudad, salvado por el acueducto. Sean o no romanas las tomas de agua del CAS de la Sierra de Guadarrama y de la Cebeda, da igual, es lo que ha alimentado el acueducto, que ha estado vigente hasta el siglo XX para dar en la madre del agua de Segovia bebida a los habitantes de la Peña. Y con un hecho geomorfológico, que son las gargantas del Eresma y del Clamores, se han salvado con esa maravillosa puente, la puente romana, de más de 2000 años de antigüedad, que tiene toda una tradición, por lo tanto, detrás, y la belleza enorme de lo monumental. Y es igual que en otras partes del globo de la Tierra. Esta ciudad en el desierto de China, en el desierto central de China, que se llama Yaohe, que significa en castellano entre ríos, He es río, Yao es entre los dos ríos, es una Segovia derruida. Una Segovia, no quiero decir del futuro, es una Segovia, no quiero de ninguna manera, pero es una Segovia en geomorfología, es en relieve, con los dos flancos ocupados por un supuesto Eresma y un supuesto Clamores en Asia, llenos de vegetación, las huertas del Eresma, el Paular, etcétera, y la ciudad arriba colgada en lo alto, defendida justamente por su muralla natural, en este caso arrasada y abandonada en el siglo XIV.
Y efectivamente, también aquí en la Sierra de Guadarrama, como todos ustedes saben de sobra, el agua se acumula, se embalsa y se distribuye desde la fosa interna del Valle del Lozoya o los embalses de la periferia, camino del abastecimiento de las áreas metropolitanas que la rodean, al norte y el sur. Y al mismo tiempo esas ciudades han vuelto la mirada hacia el corazón del agua y lo han regalado o han devuelto el regalo del agua con otro que es el de la cultura. Así ha habido, por ejemplo, pintura del agua. Jaime Morera, a fines del siglo XIX, venía a pintar la sierra cuando nevaba y pintó Peñalara al fondo desde el puerto de la Morcuera, donde está este campesino en primer término, pintando y reflejando para siempre lo que es la montaña del agua. O el arcipreste de Ita cantó la sierra fría, dice, de nieve y de frío, y de ese rocío de gran helada, dando lugar también para la cultura, en este caso literaria, a un ámbito realmente propio de lo que es esta Sierra de la Altura. La sierra ha tenido una gran cantidad de gente que ha hablado de ella o que la ha pintado, desde el arcipreste de Ita, que tiene su monumento cerca del puerto de la Sevillana, a Jovellanos, que la recorrió en el siglo XVIII. Pero es Jaime Morera quizá el que creó esa escuela de paisajistas serranos más afincada, pintando siempre el agua y la nieve del Guadarrama y llegando a pintores de primera fila, como es el caso de Sorolla, en el Baño de la Reina de Balsaín, en una pintura realmente fantástica, espléndida, que solamente con ella ya tendríamos la devolución del regalo de la naturaleza hecho. Y por parte de la ciencia, a inicios del siglo XX, Obermayer y Carandel, estudiando los glaciares de Peñalara, señalando sus morrenas, haciendo el mapa de lo que fue la gran glaciación de esta sierra. Pero sobre todo, la Sierra de Guadarrama tiene de cara al agua una metáfora, una alegoría realmente extraordinaria, que son las 4 fuentes de los 4 puertos. Está la fuente de los geólogos en el puerto de Navacerrada, que es símbolo de la ciencia. Está la fuente Cosío en el puerto de la Morcuera, que es símbolo de la educación. Está la fuente de Bernaldo Quirós en el puerto de los Cotos, que es símbolo del excursionismo guadarramista. Y está la fuente de Aldara, al pie del monumento al arcipreste, en el puerto de León, o en las cercanías del puerto de León, que es el símbolo de la literatura y de la poesía. Ciencia, educación, excursionismo y poesía crean un recinto en el interior de la sierra al cual se accede por estas 4 puertas, por las 4 fuentes del agua, por las 4 fuentes que emanan en la sierra, de agua limpia y de agua que es evocadora de una quimera de dulzura para la sierra colocada en los ámbitos de la cultura. Fue símbolo de estudio y de protección la fuente de los geólogos, con Hernández Pacheco, el geólogo, el 5º geólogo de los 4 que están en la piedra grabados, haciendo el discurso de inauguración, ensalzando a Besteiro, que había ido de excursión de niño por la sierra con Giner de los Ríos en el año 1932. En el año 1930, la fuente de Aldara, inaugurada nada menos que por Ramón Menéndez Pidal, presidente de la Real Academia Española, en un discurso memorable con la gente alrededor. O la fuente de Cosío, en el año 1932, símbolo de la enseñanza, también con Besteiro, puesto en primer rango, y que la expongo ahora porque lo tapan los inauguradores en su paisaje sobre la fosa del Lozoya, en un lugar realmente evocador y llamativo. Hasta el Paular, que es otro símbolo de la cultura que hay en la Sierra de Guadarrama, colocado en su mismo corazón, viene de la palabra paul, que significa lugar encharcado, agua, a última hora. Y todavía en la finca de los monjes, si ustedes la visitan, están los paules del Paular. Se pueden ver encharcados junto a la tapia que está al lado casi de la carretera. Todo es símbolo del agua. Pero id aquí, la granja, el hecho de la palabra, la granja de San Ildefonso, es justamente el agua vuelta a cultura. Si hay un lugar, como antes dijo el alcalde en la presentación, que sea representativo de la cultura del agua, es este. Hecho de más materia, materializado en las fuentes barrocas, realmente prodigiosas que están en los jardines. Hecho jardín, hecho cultura, hecho elemento cortesano, verdaderamente insólito en las áreas despeinadas, decía un periodista, de la Sierra de Guadarrama. Y al mismo tiempo, para que se abasteciese otra vez el pozo de nieve, en ese libro espléndido que se editó aquí, de Encerrar el frío.
el pozo de nieve, que ahora ha sido devuelto otra vez a la cultura para actos como, por ejemplo, el que ahora mismo estamos teniendo en este lugar. Este castillo de agua ha costado tanto protegerlo, 100 años, desde 1917, para conseguir su protección integral. Qué trabajoso ha sido, pero ha merecido la pena, porque ha sido la tenacidad de una generación entregando a otra el testigo para que otra generación al final lo pudiera conseguir. Tras 100 años, de 1917 a 2013, hoy a 2017, que podíamos celebrarlo, ese castillo de agua al final ha logrado una protección. Ha sido el amor a la sierra el que ha propiciado esa tenacidad y el que ha permitido eso. Y ya para acabar, quiero leerles, quizá casi como una oración que hiciéramos juntos, unos versos del poeta de la Sierra de Guadarrama, Enrique de Mesa, fantástico, de principios del siglo XX, al arroyo de Garcisancho, con ese nombre tan estupendo, que se coloca al pie de Peñalara. Dice: desde las cumbres, libres ruedas por el monte abajo, tus puros, limpios cristales entre las piedras quebrando. Muchas gracias. ¡Bravo! En primer lugar, disculpar a la señora alcaldesa del Espinar, que no ha podido venir a acompañarnos en este momento de la finalización de esta jornada conmemorativa que la ONU, como decíamos al comienzo, ha otorgado al agua, a la trascendencia del agua. Y quería, en nombre de todos vosotros, en nombre de la Corporación Municipal de la Granja y de Balsaín, haceros entrega de, ¿cómo no?, de agua. Agua que es la que representa... No esta. No, esa también. Agua que representan las fuentes monumentales del Palacio Real de la Granja. Y que con la conmemoración del segundo centenario de constitución de nuestro ayuntamiento, fue la disculpa para editar una verdadera joya y obra de arte a manos tanto de Luis Alonso, el poeta, como de Luis Moro, el pintor. Y son pocas las personas que tienen la oportunidad de poseer, y esta mañana se lo decía al señor secretario general cuando hacía disposición de estas dos ejemplares, y creo que ambos dos, como miembros del Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera, pero sobre todo, y no desmereciendo a los que os han precedido a lo largo de la jornada, porque a ellos les queda todavía muchos años, seguramente, para atesorar tanto conocimiento y tanta generosidad como habéis tenido con la sociedad a lo largo de todas vuestras vidas, todavía os queda mucho, pero quiero que este tiempo que os quede, queremos que este tiempo que os quede, dispongáis también de esta verdadera joya del agua que a ambos dos os hago entrega en nombre de todos los asistentes y en nombre de la Corporación Municipal. Bueno, pues para ser breves, quedan clausuradas, finalizadas estas jornadas primeras, que serán, como digo, las primeras, que en torno al agua todos los años se celebrarán por parte de la Reserva de la Biosfera, Diputación Provincial de Segovia, Ayuntamiento de El Espinar y Ayuntamiento de San Ildefonso, en donde estoy convencido que Juan Carlos Domingo Pinillos, el señor ingeniero superior, seguirá coordinando y colaborando junto con los dos agentes de desarrollo sostenible de ambos ayuntamientos. Muchísimas gracias y finalizar la jornada. Muy bien. Muchas gracias. Vale. Que no sé qué hora es, pero... Ha sido un tiempo maravilloso. Ay, Eduardo, fantástico. Ha estado... Enhorabuena a vosotros. Vale. Que he aprendido con vosotros mucho.
Vale, pues esto ya... Muchas gracias. Gracias a vosotros porque he aprendido con vosotros esta tarde una barbaridad. Muchas gracias. Y no sabía nada de lo que tú has dicho, nada, ni una palabra, y me he enterado de todo por